Gracias por acompañarnos en este segundo ciclo de conferencias Una mirada desde la psicología. El tema de nuestra tercera conferencia es Mitos y realidades de la salud mental. Y para hablar de este tema nos acompaña el maestro Ricardo Trujillo Correa. Él es académico de tiempo completo de la Facultad de Psicología de la UNAM y profesor de asignatura de SUAYET Iztacala. Es licenciado en Psicología Industrial y maestro en Psicología Clínica, ambos con mención honorífica. Estudió el doctorado en Teoría Crítica. Ha impartido más de 60 cursos curriculares en el área de psicología organizacional, psicología de la salud, psicología social, investigación cualitativa y epistemología de la psicología. Ha sido ponente en más de 80 eventos científicos académicos. Ha dado más de 200 entrevistas en medios de comunicación. En la Facultad de Psicología ha desempeñado el cargo de coordinador del área de procesos psicosociales y culturales de 2010 a 2016. Anteriormente secretario técnico de las áreas de Psicología del Trabajo y Social. Es autor de libros sobre la vivencia amorosa contemporánea y de varios artículos de libros, siendo el más reciente Las fábulas de la interactividad, simular la emancipación social, publicado por la UNAM. Actualmente es consejero técnico de la Facultad de Psicología de la UNAM. Por favor, si tienen alguna pregunta para el maestro Trujillo, escriban en el chat de YouTube. Al final vamos a tener unos minutos para dar respuesta a sus dudas. Maestro Ricardo, por favor, adelante con su ponencia. Gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Vamos a platicar. El tiempo es muy cruel. Voy a intentar resumir algo que para mí daría como para un curso de 20 horas, pero vamos a intentar resumir el tiempo que tenemos para poder tener una visión muy clara sobre esta problemática que tenemos dentro del área de psicología clínica y que es necesario que hagamos una reflexión. Yo aquí junté una serie de premisas fundamentales. Aquí tengo a Calais, pueden ustedes buscarlo, 2019, Ferrari, Willier y Kelly. Premisas fundamentales de la psicología. Para las personas que estén escuchando esto, ya sea sincrónica o asincrónicamente, les propongo algo. Tomen ahorita una hoja de cuaderno, pueden ir numerando del 1 al 20
y pongan una palomita si están en acuerdo con estas premisas que proponen Calais, Ferrari, Wheeler y Kelly. Son diferentes artículos, incluso de otras fuentes. Parece que tenemos este consenso con estas premisas. Pongan una palomita si están de acuerdo y pongan un tache si están en desacuerdo, para ver entonces en este caso cómo va nuestro conocimiento al respecto de estas premisas fundamentales de la psicología y por qué necesitamos reflexionar al respecto de esto. Entonces, ¿están listos? Ahora sí que preparados. Va la primera, la número 1. Palomitas si están de acuerdo, taches si están en desacuerdo. La salud es un equilibrio de bienestar físico, mental y social. La salud es un equilibrio ¿cómo le llaman? Biopsicosocial. ¿Están ustedes de acuerdo? La número 2. La enfermedad mental es un trastorno de la conducta. La enfermedad mental es un trastorno de la conducta. ¿Están ustedes de acuerdo o desacuerdo? Palomita, tache. Son premisas fundamentales en la psicología, ¿ok? En la fobia, el objetivo de la terapia es quitar el miedo. En la fobia, el objetivo de la terapia es quitar el miedo. Todos estos tomados en función de la literatura, como lo presenta. Número 4, cuando se demuestra la correlación entre A y B, significa entonces una causalidad donde A produce B. ¿Están de acuerdo o están en desacuerdo? ¿Listos? Siguiente, se ha determinado el marcador biológico del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Una vez que tenemos ya el marcador biológico, que puede ser, por ejemplo, un escáner cerebral o puede ser, por ejemplo, una alteración en las ondas alfa y beta o delta, entonces encontraremos efectivamente que hay un trastorno por déficit de atención. 6. El objetivo general de la terapia es la felicidad. El objetivo general de la terapia es la felicidad. Se me olvidó decir que aunque esta plática supongo que está dirigida al público en general, en esta ocasión la quise dirigir un poquito más hacia los psicólogos, particularmente a los alumnos para que refrendemos el conocimiento que se tiene de la psicología, pero al mismo tiempo esto también servirá al público en general para que también tome nota. 7. La depresión es un desbalance neuroquímico. La depresión es un desbalance neuroquímico. 8. La evidencia científica soporta la nomofobia como una nueva enfermedad de la tecnología. La evidencia científica soporta la nomofobia como una nueva enfermedad de la tecnología. Para los que no saben qué es la nomofobia, es no mobile phone, gente que se siente ansiosa por dejar su celular en su casa. 9. El abuso sexual en la infancia se correlaciona con trastornos de la personalidad en la vida adulta. Si tuviste un problema, un proceso de abuso sexual en la infancia, es muy probable que tú presentes trastornos de personalidad en la vida adulta como consecuencia. Psicoanálisis o terapia cognitivo-conductual. ¿Cómo tomar esa decisión? Pues depende de la profundidad. Si es un tema que requiere mucha profundidad, psicoanálisis. Si es muy rápido, terapia cognitivo-conductual. Si el paciente dice, no, es que yo quiero terapia cognitivo-conductual, entonces el terapeuta define que esa es la mejor vía. Así es como debe de hacerse. 11. La psicología válida es aquella que se apega al modelo científico. La psicología, entonces, basada en el método científico es la correcta, es la válida. Lo mental, 12. Lo mental, el pensamiento y la emoción son fenómenos producto del cerebro. Lo mental, el pensamiento y la emoción son fenómenos del cerebro. O son fenómenos producto del cerebro, lo dije al revés. 13. Un criterio de validez de una terapia psicológica es que el paciente corrobore que le funciona. Si el paciente dice, a mí me funciona, entonces podemos dar cuenta de que efectivamente la terapia psicológica ayuda al paciente. 14. La adicción es una enfermedad cerebral. La adicción, hay marcadores que muestran que efectivamente es un mecanismo que se da en una especie de anclaje que se da en las neuronas. 14. La depresión severa se manifiesta como catatonia y falta de movimiento. La depresión severa se manifiesta como catatonia y falta de movimiento. Y también incluye a la secretaria técnica, ¿eh? También le voy a hacer, ya cuando la vea, le voy a preguntar a ver cuántas estuvo de acuerdo y desacuerdo. La psicología humanista se fundamenta en el existencialismo. La psicología humanista, Roger, Maslow,
Viktor Frankl, se fundamentan en el existencialismo. La catarsis es una herramienta terapéutica psicológica básica. La catarsis es una herramienta terapéutica psicológica básica. 18. El burnout y la fatiga laboral son lo mismo. 19. El paciente esquizofrénico presenta un riesgo para la familia o para los cercanos. El paciente esquizofrénico sí presenta un riesgo para la familia o para los cercanos. Y 20. La baja autoestima es causante de la mayoría de los problemas psicológicos en la persona. ¿Ya? ¿Juntaron sus palomitas y sus taches? A ver cómo les fue, con cuáles de estas afirmaciones estuvieron a favor o en contra. Bueno, puse nada más 20, pero yo creo que pude haber juntado alrededor de 40. Sumen el número de desacuerdos, el número de taches, y dividan entre 20. Ese va a ser el número de respuestas acertadas, perdón, ese va a ser el número de respuestas aceptadas. Tanto estos tres autores como de otras fuentes, por ejemplo, están de acuerdo que estas son una serie de concepciones que nosotros damos por hecho que son válidas dentro de la psicología, pero que la investigación y la literatura ya desechó, ya cambió, ya no continúa manteniendo, sosteniendo, o no hay evidencia para sostenerlo, o son falsas creencias. Interesante, ¿no? Muchas de estas diríamos, no, pero ¿cómo es, profesor, que está diciendo esto? Si yo estoy seguro, leí un artículo que lo decía. Sí, pero cuando vemos los metaanálisis, cuando vemos la bibliografía más a fondo y profunda, no solamente tomamos 2 o 3 artículos, nos empezaremos a dar cuenta que no. Cuando profundizamos en la información, muchos de estos, no lo digo yo, lo dicen los autores que ahorita cité, los afirman como mitos comunes dentro de la psicología. Y no estoy hablando de la gente que no es psicólogo, estoy hablando de la gente que es psicólogo y que considera que muchos de estos mitos justamente son válidos y son conocimiento verdadero y certero. Interesante. Por ejemplo, me ha tocado muchas veces encontrarme gente que te dice que el burnout es cuando una persona está cansada. Burnout no tiene nada que ver, es algo diferente a la fatiga laboral, pero hay gente que te lo sostiene, porque obviamente no leyó directamente a Cristina Maslach, o que el paciente esquizofrénico presenta un riesgo. ¿Qué es lo que dice la literatura? ¿Qué es lo que dice la evidencia? Entonces, está interesante que nos metemos a hacer este tipo de encuadres para que podamos entonces reflexionar. Yo aquí tengo un cuento que es uno de mis favoritos, se llama Los Globos de Fuego, de Ray Bradbury, y donde aparece el personaje del padre Peregrín. Es un personaje que se la pasa cuestionando y preguntando. Lo interesante es que sus preguntas son muy incómodas, son muy molestas. Su grupo de personas dice, no, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿Por qué me estás preguntando esto? Quédate con lo que es, no cuestiones. Y justamente en el cuento se muestra cómo a partir de este cuestionamiento puede encontrar verdades superiores, que justamente el conocimiento no avanza en el consenso, avanza en el disenso. Entonces, si yo les diría, ¿saben qué? En el claustro de psicología clínica tenemos un consenso, yo me preocuparía, porque lo que necesitamos justamente es el disenso. Y en este caso somos muy dados a creer cualquier cosa. Dentro de la psicología, a veces, muchas de las cosas que hablamos no son cosas que nosotros verificamos o confirmamos, sino es psicología de oídas. Que una profesora me dijo que Freud era un machista. Ya lo acepté, ya me fui con esa idea, y probablemente, pero también sería interesante que tú vieras el argumento, lo fundamentaras, lo cuestionaras, lo trabajaras. Y yo aquí les vengo a traer justamente que como buen universitario no vengo a decirles lo que ya saben, sino vengo justamente a mencionarles y a cuestionarles aquello que no saben. ¿Qué es lo que hacía el padre Peregrín? Decía, ¿cómo será Jesucristo en Marte? Porque era un grupo de monjes que tomaban una nave para ir a Marte y evangelizar en Marte. Y preguntaba el padre Peregrín, ¿cómo será Jesucristo en Marte? Y entonces todo el mundo se queda, ¿cómo que Jesucristo es el mismo en todos lados? Dice, no, porque si te vas a China, te vas a encontrar que ella tienen una representación china de lo que es Jesucristo. La versión que tenemos aquí en México no es la versión original, es una versión europeizada, italianizada. Y entonces dice, seguramente allá en Marte, si los marcianos son bolas de fuego, entonces Jesucristo debe ser una bola de fuego. Empieza a hacer ese tipo de preguntas. ¿Cómo será el pecado en Marte? Porque a lo mejor el pecado no es el mismo. ¿Cómo crees que el pecado en Marte? Bueno, no Ricardo, el padre Peregrín. ¿El pecado es universal en todos lados? No.
Imagínate que los marcianos, como son esferas, no se pueden ahorcar, nada más ahí como que se pueden medio empujar, entonces no se matan. Entonces, como no se pueden matar, no existe el pecado de no matarás, ¿no? Y a lo mejor como tienen otros sentidos, pues entonces la Biblia debería ser, los 10 mandamientos deberían ser diferentes, porque entonces no se permitirá sentir la electricidad del otro. Entonces seguro, a lo mejor en Marte el pecado es diferente al pecado en la Tierra, ¿eh? Y entonces empieza a hacer ese tipo de preguntas que son incómodas, que son molestas para su grupo, que el grupo siente que los está sintiendo a ser ansiosos, pero gracias a que se pudo preguntar eso, fue capaz de alcanzar una verdad superior. En ese sentido, me parece que ese va a ser el esfuerzo, el ejercicio que vamos a hacer o que pretendo hacer el día de hoy. Hacer esas preguntas cuestionadoras. El día de hoy no me voy a meter ni siquiera con Kegelheim, con Thomas Sachs, con Foucault, que son elementos desde la sociología, desde la filosofía, desde otros campos que cuestionan a la psicología clínica y a la patología. Ni siquiera. Hoy voy a hacer un ejercicio diferente. Hoy voy a tomar la misma literatura de investigación para cuestionar nuestras creencias que están muy afirmadas dentro de la psicología clínica. Y entonces, pues vamos a pensarlo desde aquí, esta mirada hegemónica, que es la que, como dice en este caso más adelante, se nos adoctrina en la universidad. Pensamos que se nos da conocimiento, pero ya Foucault lo había demostrado. No se nos da conocimiento, se nos enseña a mirar en una universidad. Y en cada universidad uno tiene miradas diferentes. Esto yo lo comento mucho con mis alumnos. No es lo mismo que haya salido de la UAM Iztapalapa que de la UNAM, porque la mirada que vas a tener de la psicología va a ser totalmente diferente. Entonces es muy claro este fenómeno. Como dice Foucault, el saber no se define, el saber no define quién tiene el poder, sino es al revés. El poder, quien tiene el poder define qué es saber. Y por lo tanto, entonces, como dice Churchill, recuerden ustedes que la historia la escribe quien la gana. Y en este caso, como ahorita tiene el predominio de la mirada, esta visión cognitivo-conductual, pues tenemos esa creencia que lo cognitivo-conductual, que la psicología científica y todo esto, vamos a ver qué es lo que dice la literatura. Si les parece, hagamos este recorrido y pues más bien vamos a descreer un poquito, ¿no? Como dice este Warham, eso es la psicometodología, lo que les acabo de pasar como afirmaciones. Sí, lo llaman ellos como la psicomitología, que es estas afirmaciones que no pueden distinguir del conocimiento, del adoctrinamiento o de la información no probada, y que dentro de la psicología es muy común que de repente estemos acercándonos a esto, donde tengamos información donde no nos cuestionemos, agarremos el DSM-5 y digamos, voy a diagnosticar en función del DSM-5. El DSM-5 debería ser una herramienta dentro de la psicología para trabajarla, para analizarla, quizás sí para conocerla, pero para asumirla, tendríamos que en todo caso conocer cuáles son sus contraargumentos. Y lo preocupante de esto es que esto no es novedad, o más bien lo que les voy a mostrar es novedad para muchos. Porque de repente dices, no, es que ¿cómo me vas a cuestionar el DSM-5, la Organización Mundial de la Salud? Bueno, la Organización Mundial de la Salud no tiene que ver con el DSM. Y un dato que es muy interesante, el DSM no es una institución, no fue creada por una institución sin fin de lucro, fue creada por la Asociación Psiquiátrica Americana, que es una sociedad con fin de lucro. Y en este caso, entonces, como dice Allen Frances, como dice Sabater, como dicen varios autores, cuando se vuelve un bestseller es cuando empieza a incluir una serie de patologías a partir del número 3, donde de repente entonces uno puede encontrarse y mirarse ahí, y de repente pues se volvió una especie de gurú para decir qué es patología y qué no es más patología. Yo les recomiendo esto. Si ustedes de repente dicen, Acapulco es la mejor playa del mundo, pero solamente conocen esa playa, por supuesto que esa será su mirada. Pero si ustedes empiezan a conocer diferentes playas en México, se van a dar cuenta entonces que su perspectiva va a ser otra. Eso es un verdadero acto universitario, que de repente ustedes tengan una mirada amplia que les permite entonces tener afirmaciones mucho más complejas. Entonces vamos a intentar hacer eso el día de hoy. Entonces esta plática lo voy a intentar hacer lo más rápido posible, con las limitantes del tiempo, en función de estas 4 secciones. Miren, quería hacer esto yo. La primera sección, para eso hice esta diapositiva, justamente para poder hacer esto. La primera sección va a ser
un cuestionamiento a la psicología, la segunda, ay, miren, hasta lo puedo sentir, un cuestionamiento a la salud mental, la tercera, un cuestionamiento al concepto de enfermedad mental y a su fundamentación, y la cuarta, el futuro de la disciplina en este sentido. ¿Hacia dónde vamos? Y conste, hoy no voy a trabajar cuestiones filosóficas, que es mi tema más de fondo. Hoy dije, voy a dirigirlo a los psicólogos clínicos, que como no leen filosofía, no leen de otras cosas, ni me van a entender. Entonces, que sea la misma literatura la que los desmienta. Primer tema, la psicología. Esto me dio mucha risa cuando un alumno me dijo, después de haber tomado la clase de epistemología, profesor, yo creí que la psicología, yo iba a llegar a una casa donde todo era funcional, donde los servicios de la casa estaban perfectamente alineados, y me empiezo a dar cuenta que es una familia como en Malcolm, el de en medio, totalmente disfuncional, el baño no sirve, no hay agua, se está cayendo el techo, y eso es la psicología. Y entonces me sorprendo de darme cuenta que eso es lo que voy a encontrar cuando voy a formarme como psicólogo. Y sí, hay que ser muy realistas en ese sentido. Pensar que es una psicología firme y clara es una creencia y además una creencia muy mala. Deberíamos de empezar a reflexionar. Curtis, por ejemplo, nos dice, la mayoría de la información que tenemos al respecto de la psicología, y no estoy hablando de los que no son psicólogos, estoy hablando de los psicólogos, tiene que ver con lo que se nos enseñó en el cine, con estas falsas concepciones de lo que es ser esquizofrénico, psicótico. En muchos de los casos, muchos de los que pasamos por la carrera no tendremos mucho contacto real con este tipo de expectativas o de fenómenos. Entonces nos quedamos con la idea de que el psicótico es alguien que está alucinando y que trae una cuerda y que te va a matar. O no, nos vamos con la idea de lo que se dice en el Internet y también de los instructores. Estos son los tres elementos fundamentales por los cuales nosotros nos afirmamos en función de un conocimiento. Y mucho de ello es conocimiento vox populi. No, güey, es que no lo habla, o sea, es que le pasó algo muy feo y no lo habla, güey. Es que si no lo habla, pues no lo saca, y si no lo saca, entonces se va a pudrir en su interior y esa energía le va a hacer daño, güey. Ah, caray. Va, órale, te creo el argumento. ¿Dónde está la fundamentación? ¿Dónde está la sustentación? Esa es más creencia, la teoría de la catarsis. El mismo Freud fue uno de los que, las primeras teorías que desechó, y sin embargo la seguimos manteniendo como una técnica. ¿Realmente se tiene que hablar cuando te pasa, por ejemplo, un duelo? ¿O no será más bien que cada duelo es diferente? ¿No será que no necesariamente tienes que hablar? Ahí les recomiendo este video de María Belón, donde habla justamente de eso, que lleva a sus hijos a que hablen sobre lo que les pasó, y los mismos niños con mucha sentido común dice, pues yo no quiero hablar de esto. ¿Por qué el psicólogo quiere que le hable y que le hable y que le hable? Yo no quiero hablar de esto. Yo lo que quiero es reintegrarme a mi vida cotidiana. Y efectivamente, entonces, ¿qué tanto son muchas de las cosas que sabemos, preconcepciones, cosas que vemos en películas, o como dice Homero Simpson, ¿no? Si lo dice la tele, seguramente es cierto. Y además hay un mecanismo perverso entre la ciencia y los medios de comunicación, incluyo a muchos psicólogos, que de repente no dicen lo que de repente la evidencia muestra, sino dicen lo que el medio de comunicación pregunta. Y eso es bastante perverso, porque recuerden ustedes que el medio de comunicación no le interesa la verdad, al medio de comunicación le interesa vender. Y ya Moscovici y Houston habían demostrado cómo a veces la misma cultura popular determina lo que dice la ciencia o la ciencia determina lo que piensa la cultura popular. Entonces, no son cosas separadas, se alimentan entre uno y otro. Y hay que ver cómo a veces mucho del conocimiento que tenemos es más un conocimiento popular que un conocimiento disciplinado. Y en este caso, pues, acaba de salir esa nota en la Gaceta y en la Facultad de Psicología. El síndrome del impostor. Asómbrense. La patología. ¿Qué tiene que ver? Pues que básicamente es personas que son muy, con muchas habilidades, que se considera que son muy inferiores en sus habilidades. Me puse a buscar los artículos, porque vi la entrevista ahí en la Gaceta, perdón, pero traigo un poquito de alergia, entonces me tomé, entonces ando ahorita con los ojos medio lloros. Me puse a buscar los artículos y lo que encontré es que verdaderamente es un concepto. Primera, ¿por qué se le llama síndrome? ¿Qué impacto tiene en la población que le empecemos a llamar síndrome? Síndrome es el conjunto de síntomas. ¿Un conjunto de síntomas hacen una enfermedad? No. ¿Por qué llamarle síndrome?
¿Por qué si identificaste esto entonces es algo de importancia? Y no encontré ningún argumento y fundamentación. Es una investigación en el 87 de unos psicólogos que lo nombraron y pasó sin pena ni gloria porque en realidad no tiene ninguna relevancia, no hay un trabajo teórico, es meramente un trabajo descriptivo. Y entonces, pues de repente se empieza a popularizar y ya todo un país dice, sí, sí, tú seguramente lo que tienes es el síndrome del impostor. ¿Qué es eso del síndrome del impostor? ¿A qué hace referencia? Como dice Sabater, muchas de estas clasificaciones hablan más de la moralidad de la época que verdaderamente de un concepto veraz. Y más tiene que ver con esta idea de que no seas improductivo, tienes que ser feliz. Son más señalizaciones de tipo cultural que nos construyen esta idea de, no, seguramente eso es yo lo que tengo, güey, porque pues es que pues soy una persona muy capaz y a veces no siento que sea tan capaz. A mí lo que me preocuparía sería al revés, la gente que no sea capaz, que se siente muy capaz, eso debería ser más peligroso si ese fuera el caso. Entonces, aguas con ese tipo de afirmaciones, porque se mete uno en la literatura a verificar cuáles son sus fundamentaciones, su trabajo, su derivación, y lo que encuentra en ese sentido es mucha paja, muy poco trabajo serio, y eso sí, y el trabajo científico, como se le llama, científico, también ahorita lo cuestionaremos, o el famoso síndrome de la cabaña también, y hay coleguitas, perdón, pero hubo coleguitas que estuvieron opinando hasta en la Gaceta, no sí el síndrome de la cabaña, y además fíjense qué tipo de notas publicaron. ¿Qué es el síndrome de la cabaña y por qué afecta a tantos mexicanos? Yo de repente por la nota dije, ah, caray, investigaron que está afectando a los mexicanos y no, en ningún momento hay algún tipo de investigación al respecto. Pero fíjense cómo de repente el medio de comunicación orienta. Es perverso en este sentido porque no está informando, está asustando a la gente para que la gente vea. No es un trabajo serio tampoco. De cabin fever, que también me metí a investigar qué es eso del cabin fever, pues no es algo que se esté investigando ni en México ni en ninguna parte del mundo. Sí, de repente se ubica como algo que de repente hay unas personas que vivieron en una cabaña y que ahora prefieren mantenerse dentro de la cabaña porque encontraron mayor comodidad. ¿Eso implica llamarlo síndrome? ¿Cuáles son los impactos y las consecuencias de llamarlo síndrome? Y en ese sentido, si fuera así, yo tendría síndrome del tráfico. ¿Por qué? Porque me molesta salir al tráfico, me rechoca el tráfico. ¿Por qué no se habla del síndrome de los que les molesta ir al tráfico? O sea, es decir, podemos agarrar cualquier elemento de la vida cotidiana y convertirlo en una enfermedad. Y esa es justamente una de las críticas más importantes que me parece que se hace a este discurso en los medios de comunicación. Patologizar la vida cotidiana, todo convertirlo como una patología, todo convertirlo como un problema de depresión, estrés o ansiedad. Cuando en realidad en la vida cotidiana, pues siempre nos hemos enfrentado a estos. O el famoso síndrome de Peter Pan, que también es un libro biográfico de un periodista que estudió psicología y que de repente se hizo muy popular y ya todo el mundo anda hablando del síndrome de Peter Pan. O este me gustó mucho, porque este es César González Blanch, que es un autor importante en España. De repente salió esta nota, lo voy a acercar incluso. Dice, el síndrome de la cara vacía. Los psicólogos alertan de este problema ante el fin del uso obligatorio de la mascarilla en exteriores del próximo 26 de junio. El síndrome de la cara vacía. Y la opinión de César González Blanch se me hizo muy interesante. Dice, el famoso síndrome de los psicólogos alertan. Fíjense cómo entonces se hace uso en los medios de comunicación y también nosotros como psicólogos participamos de este tipo de cosas y no estamos informando, estamos asustando a la gente con esta psicología pop que no tiene ningún fundamento. No existe el síndrome de la cara vacía, no inventen. O sea, es de un infantilismo que raya en el insulto para la profesión. Luego salió suicidio infantil y juvenil, la pandemia invisible. Y sí, 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 yo sé que algunos coleguitas por ahí estuvieron participando de esto. Y si uno analiza los datos, porque un tema en el que también soy experto tiene que ver justamente en el suicidio, si uno analiza los datos, a lo largo del tiempo el suicidio en México ha estado incrementándose de manera consistente y aumentó en este caso por lo de la pandemia, aunque habría que ver las estadísticas finales, de 1,000 a 1,100 por año. Y uno de repente dice, no, pues sí, hubo un aumento significativo que habría que tomar en consideración.
pero hablar de pandemia invisible por 100 casos adicionales, que en este sentido, por la situación en la que nos encontramos, no lo justifico, pero se me hace hasta normal. Hablar de el suicidio y la pandemia invisible y empezar a asustar a la población con este tipo de cosas, me parece que deberíamos de darle justamente el punto que corresponde y seriedad a este tipo de notas. ¿También se acuerdan ustedes del famoso Blue Monday? O esto, las enfermedades mentales, el lado oscuro del COVID, el día después, serán los trastornos de salud mental, la pandemia que llegará. O sea, por ejemplo, ahorita, por ponerles un ejemplo mucho más serio, y yo, como saben, mi esposa es no ucraniana, es rusa, pero tiene familiares en Ucrania, y no se está discutiendo que si la salud mental, porque ahí, por ejemplo, en la parte de Donetsk y Donbass, están realmente viviendo situaciones serias, situaciones muy peligrosas, situaciones de extremo cuidado, y sin embargo, yo lo que veo es de una resiliencia increíble a la población de Donetsk y Donbass. Pensar que entonces están en una epidemia de salud mental, esa es en realidad me parece que una visión clase mediera, que lo que hace entonces es despolitizar y desproblematizar los problemas reales. Cuando empiezas a hablar de repente de que el sujeto, lo que pasa es que está triste en la pandemia, evitas entonces reflexionar que lo que pasa es que está triste porque lo despidieron. Está triste porque no tiene sistema de salud serio. Está triste porque entonces se le van a venir toda una serie de problemas porque no va a poder mantener a su familia. Ese es realmente el problema. Pero este tipo de notas tienen justamente esta condición. Desproblematizan, despolitizan los verdaderos debates. El problema no es que llegó el COVID y entonces nos metimos al confinamiento. Es de una desensibilidad terrible decir que el problema es porque es un problema de confinamiento. El problema es que me tuve que confinar en una situación de crisis y ahora no sé qué hacer para mantener a mi familia. Pues, por supuesto que estoy triste, por supuesto que estoy ansioso. Pues faltará que no, pero la gente que se pudo meter al confinamiento, entonces no es que voy a estar triste porque voy a estar en confinamiento, es de una insensibilidad tremenda y obviamente esto lo que hace este tipo de notas y este tipo de discursos de nosotros mismos los psicólogos despolitizan e individualizan problemas que no son problemas individuales, son problemas a partir de una estructura social. Y por eso entonces en los medios de comunicación todo el mundo anda diciendo, pues ya tengo síndrome de estrés postraumático, tengo déficit por atención e hiperactividad, tengo depresión, tengo espectro autista. ¿No se decía Jimena Sariñana que era ya también de espectro autista? No, bueno, pues entonces no es que tienes espectro autista, Jimena Sariñana, solamente eres pretenciosa, eso es todo. No hay problema, no te preocupes. Pues vamos a encontrar todo este tipo de afirmaciones porque los medios de comunicación se favorece estas notas. Basta uno con ver todo lo que se publica en las páginas de psicología y efectivamente se favorece este sentido de un conocimiento que no es profundo y no informado y no es muy serio. Ahora vamos a ver esto la crisis del discurso científico, que también muchos de los científicos son bien tramposos, los conozco. Sé que ustedes de repente dicen, no, lo científico es lo verdadero y ahí tenemos la psicología basada en evidencias. Pero en realidad yo más bien diría, es una psicología basada en deficiencias, porque hay muchas cosas a las que en el debate no le quieren entrar. Y tampoco me voy a meter hoy en día con Boaventura de Sousa de Santos, que justamente muestra y argumenta esta crisis de este paradigma totalitario del discurso científico, y tampoco me voy a meter con Kuhn, con Popper, con Feyerabend, me voy a meter solamente con los artículos de investigación y así muy en general. El famoso problema del p-hacking y del uso inadecuado del valor P, que son dos cosas diferentes. Uno es cómo de manera consciente o inconsciente manipulas los datos para obtener un resultado positivo, una validación de tu hipótesis alterna. Y el otro es cómo de repente parece que nunca debimos de haber usado así el valor P y que debimos de haber usado desde siempre estadística bayesiana y no estadística inferencial desde hace 80 años. Pero ese es un tema importante que deberíamos estar discutiendo. Muy poca gente está discutiendo esto. O los sesgos de publicación, que eso efectivamente también es un tema importantísimo, que sí, alguien por ahí me dijo, no, pero es que los índices de Cochrane, lo que quieran, los sesgos de publicación ahí está. Justamente se publica solamente lo que salió representante y todas las replicaciones o todos los datos donde no sale nada, pues obviamente no se publican. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues que el investigador está forzado
a hacer investigaciones que presenten datos positivos. Y entonces eso es una perversión del sistema científico, entre muchas otras cosas, ¿eh? Lo estoy comentando solamente de rápido porque veo que el tiempo se me acaba. Los famosos conflictos de intereses, que también ese es un tema importantísimo dentro de la investigación científica. Mucha de la investigación, ¿por qué no se le ha reconocido a Sputnik? Pues porque hay conflictos de intereses. ¿Por qué de repente ciertas publicaciones salen por aquí más rápidas que otras? ¿Por qué hay conflictos de intereses? ¿Por qué de repente se da cuenta uno que el investigador sacó este resultado? Pues porque hay conflictos de intereses. Y en muchos niveles estos conflictos de intereses impactan en mucha de la literatura que está ahí publicada. O esto que estaba hablando de la relación con los medios de comunicación y el investigador. Y por ejemplo, aquí les cito a Jellison y Cosgrove, que dicen que el 50% de artículos de investigación psicológica exageran sus hallazgos con decisiones deficientes. Y esto no nada más lo dicen Jellison y Cosgrove, ya lo habían investigado Ioannidis, ya lo ha investigado Brian Nosek. Ya es un tema y es una línea de investigación importante que todo psicólogo debería de conocer. ¿Y saben qué es lo interesante? No lo discutimos. Son líneas de trabajo que deberíamos todos al menos de saber, dialogarlas, discutirlas y debatirlas. Y me extraña que muchos alumnos, incluso ya de posgrado, no tienen conocimiento de todo este tipo de información o estos errores de interpretación donde de repente se confunde correlación con causalidad y luego los mismos psicólogos interpretan que cuando hay una correlación quiere decir causalidad, la típica. La gente se descubrió que la violencia que el suicidio va relacionado con los videojuegos. Luego entonces, si juegas muchos videojuegos, te vas a suicidar. Y eso lo ha dicho, por ejemplo, se ha manifestado en declaraciones directas por parte de colegas, cuando no se entiende que la causalidad y la correlación son cosas diferentes. Cuando se profundizó ya con investigación cualitativa, se encontró que no era que el videojuego producía el suicidio o la ideación suicida. El videojuego estaba vinculado con familias disfuncionales que entonces, eso sí, se relacionaba con el suicidio. Mucho cuidado con este tipo de cosas que a veces aparecen mucho. O esta crisis que también muy pocos están hablando, ¿eh? Yo de repente se le he preguntado a muchos neurocientíficos y te dicen, no, pero eso ya lo resolvimos. Sí, pero esta crisis te está hablando que más del 70% de las investigaciones antes de 2017 sean probablemente falsos positivos. No, 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 pero eso de todos modos no importa, porque muchos de los datos los correlacionamos con otras fuentes. Y se dicen científicos, objetivos y verdaderos, y en el fondo son bien tramposos. Eso me rechoca, que a veces de repente se mencionan efectivamente como poseedores de la verdad y del método correcto, pero cuando aparecen estas evidencias y eso no es nada nuevo, Popper ya lo había mencionado. Cuando se nombra evidencia que va en contra de tu paradigma, lo desechas o lo tomas como una cuestión alejada. No lo tomas para el análisis de tu propio paradigma. En realidad esto es muy común, pero deberíamos de reflexionarlo. O este es otro problema muy serio, el problema de la replicabilidad de las investigaciones científicas en este famoso proyecto de replicabilidad. Se sabe que si uno argumenta que obtiene una hipótesis alterna, tendrías un 95% de probabilidad de estar en lo cierto cuando apruebas una hipótesis alterna. Cuando hace este proyecto de replicabilidad NOSEC, se empieza a dar cuenta que solamente el 34% de las investigaciones pueden ser replicables, incluso trabajando con las personas que hicieron los artículos originales. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy serio, porque quiere decir entonces que estamos saturados de falsos positivos en la literatura científica. Y por decir entonces que la ciencia es verdadera por ser ciencia, pues ya deberíamos de empezar un poquito a cuestionarlo. Y luego ya ni me meto con estos temas, ¿no? De que de repente entonces el mismo paradigma del método científico te lleva al causalismo, a la predicción, o en el peor de los casos a lo multifactorial. Pero así como la imagen, la realidad se está comportando de manera totalmente diferente en este sentido. La realidad no es causalista, la realidad probablemente es compleja. Es como querer entender un reloj, separando las partes del reloj, pero ya no entendiste el reloj, ya estás viendo las partes. El fenómeno reloj como tal es totalmente diferente en ese sentido. Entonces, ese es un problema muy común. Y muchos de los de repente, no, sí, Ricardo, pero estamos también en investigación compleja. Ah, sí, a ver, vamos a ver tu trabajo.
y te das cuenta que no han podido salir de lo multifactorial, y lo multifactorial no es investigación compleja, no se engañen. Lo multifactorial es un problema mucho más complejo. Lo multifactorial es un problema mucho más complejo. Debería uno de formarse epistemológicamente para saber a fondo qué estamos hablando cuando hablamos de métodos complejos. Luego los biologicistas me dicen, no, Ricardo, pero nosotros también tomamos lo social. ¿Y cómo consideran lo social? Pues como un factor. No están saliendo de su modelo causalista, sino simple y sencillamente viven engañados en ese sentido. Ya ni me quiero meter con estas cosas porque son temas donde de repente muchos, y también dentro de lo que se dice que es investigación científica, confunden opinión pública con epidemiología. De repente por ahí sacaron una investigación que decía, no, es que acabamos de demostrar que la depresión aumentó por el COVID. ¿Cómo le hicieron? Ah, pues mira, mandamos una encuesta vía Google y con eso lo corroboramos. Todos ustedes que sean psicólogos serios junto conmigo van a saber y van a entender que no se puede medir la depresión por una encuesta. Perdón. Se podría hacer a lo mejor en algún caso un tamizaje, pero es eso, un tamizaje. Y además las encuestas tienen, en este sentido, las encuestas de opinión pública o las encuestas en línea tienen sesgos muy claros. Por ejemplo, estaba leyendo justamente un artículo relacionado a esto y decía el investigador, mandé 1000 cuestionarios y recibí 400 respuestas. Y con eso entonces puedo afirmar que aumentó la depresión. Oye, ¿y qué pasó? Vamos a pensar en Popper, vamos a falseacionar. ¿Qué pasó con los otros 600? ¿Por qué no me hablas de los otros 600 que no contestaron? Ahí hay un sesgo que cualquier mercadólogo o evaluador de la opinión pública te va a decir, no puedes medir así, porque si mides así estás provocando un sesgo, no puedes llegar a conclusiones. Entonces, mi recomendación para todos ustedes, vamos a ser muy serios. Y luego las investigaciones de COVID y psicología aparecieron también, estas investigaciones que en el fondo son investigaciones que no tienen impacto en las políticas públicas. Esto es una crítica importante para la psicología. La psicología está en su pequeña esferita, mirándose al ombligo, haciendo sus investigaciones, pero ¿qué creen? Así como este dibujo, escribe para sí misma. La psicología escribe únicamente para sus congresos y para que nosotros nos leamos en nosotros mismos, pero esto no tiene ningún impacto en las políticas públicas. Esto no tiene ningún desarrollo vaya, lo que ha favorecido esto del COVID, que ahora todo el mundo pone a su conferencia lo que quiera, ¿no? ¿Cómo regular las emociones en el COVID? ¿Cómo trabajar el suicidio en el COVID? Y ya eso es a lo único a lo que hemos llegado. Y eso debería ser una reflexión muy seria, porque la mayoría de la investigación en psicología, y no lo digo yo, aquí están las referencias, ahí está, por ejemplo, Yun Shen, que lo propone, que lo revisó y lo analizó, las investigaciones, hizo un compilado de las investigaciones psicológicas sobre el COVID, y su conclusión es muy interesante. Yun Shen y también Bonomi. Su conclusión es muy interesante. Dice, todo esto está fundamentado en la literatura científica. Su conclusión es, ninguna de estas cosas tiene un impacto en las políticas públicas. Al contrario, encontramos un divorcio entre lo que se hizo en la política pública con lo que hace el investigador y con lo que dijo de repente el médico. Y eso está interesante. Y como dice Munafo, mucho de lo que hacemos y de lo escribimos es solamente para que entre nosotros nos aplaudamos frente al espejo en los congresos. Y otro elemento aquí, pues no toda psicología científica, vamos a ser serios. Por ahí ve uno publicaciones en el Face. Es que el psicoanálisis no es científico, pues no, ni le interesa en absoluto ser científico. El psicoanálisis es uno de los paradigmas válidos dentro de la investigación, como puede ser la complejidad, el constructivismo, el positivismo lógico, la hermenéutica, el pospositivismo lógico. Yo trabajaría, por ejemplo, el psicoanálisis como un paradigma de la hermenéutica. El método científico es solamente uno de diferentes métodos que existen dentro de la psicología. Y como dice Cedeño en el 2015, confundimos método científico con investigación científica y entonces pensamos que todo lo científico y lo validado a partir del positivismo lógico es verdadero.
Pero esto ya lo había dicho Emilio Rives. No estoy hablando de cualquier persona, estoy hablando de Emilio Rives, una institución en psicología y epistemología, o el mismo Porras ya habían escrito al respecto de esto. Estos huecos de la formación de la psicología donde creemos que lo único científico, solamente a partir del método científico es verdadero y válido. Y no, habría que relativizar ese tipo de afirmaciones. Y además ese es un sesgo dentro de la psicología. Entonces vamos, híjoles, apenas voy terminando el tema 1. Voy volado, perdonen ustedes. La salud mental, por lo tanto, parece que no es un concepto con mucha salud, no sabemos exactamente a qué se refiere, y a veces nos queremos orientar por la OMS, pero ¿se dieron cuenta ustedes qué pasó ahorita con la OMS y con las vacunas? Que hubo sesgos ideológicos y económicos para el reconocimiento de ciertas vacunas. Parece que la OMS no es un instituto con neutralidad, sino que efectivamente reconoce y valida en función de qué tanto también conviene a sus propios intereses. Y esta famosa definición de lo biopsicosocial, propuesta por Engel, ya fue cuestionada desde hace mucho. Coquelin habla justamente de estos cuestionamientos. Ya no voy a profundizar en ellos porque el tiempo me come, pero ya hay argumentos de cómo de repente entonces esto del modelo biomédico fue incapaz para entender y comprender, por ejemplo, los fenómenos de salud, y después entonces hacen este salto con Engel al modelo biopsicosocial, pero por ejemplo dice Stam, no es ni teoría ni modelo, de entrada, no hay fundamentación. Dice Marx, es más una actitud que un modelo. Dice Ogden, promueve la separación mente-cuerpo y el cuerpo se individualiza ignorando más dimensiones. Entonces, esta definición que se aceptó en los 90, la misma OMS en el 2000 la dejó de lado. Lo interesante es que todavía le preguntas a los profesores y a los alumnos qué es la salud mental y te dicen el equilibrio biopsicosocial, profe. ¿Por qué? Porque lo dice la OMS. Pues actualicémonos. La OMS ya no dice eso. La OMS en el 2010 trabajó el criterio de mercancía, que es el criterio de la salud como un problema financiero. Después cambió en el 2003 y dijo, no, como que se nos fue la mano un poco con esto del capitalismo, vamos a regresar a esta idea del bienestar subjetivo. Y después, en el 2015, cambió hacia la idea de la justicia social. No sirve de nada la terapia y la medicación si no hay equidad social en una cultura. Ahí está la declaración del 2018, porque en el 2015 cambió porque esta definición del 2013 se encontró que era perfectamente egoísta. Y es más, yo hacía ejercicios con mis alumnos diciendo, oigan, ¿qué creen? Carlos Salinas de Gortari entra dentro de la definición de salud mental porque tiene todo lo que está ahí. Digo, nada más que habría que ver que a qué sociedad funciona, porque a nosotros nos fregó. Pero Carlos Salinas de Gortari entraría perfectamente en esta definición de salud mental. Entonces, aguas, es una definición muy individualista, esta de salud mental, y por eso la cambiaron en el 2015. Entonces, por favor, no me vengan a decir que la Organización Mundial de la Salud dice que la salud mental es esto. Y entonces, como nos dice Parker, la visión, primero, el que se esté cambiando de conceptos refleja que hay un cambio de moralidad en la institución. Y en este caso, generalmente, esto de lo que dice la OMS, más bien lo que refleja es una visión de categoría de clase. Y en este caso también la psicología entra dentro de este problema porque termina entonces validando bajo la promesa de que nosotros podemos controlar y predecir en algún momento el comportamiento, o como dice Rod Leder, es una psicología clínica sin teoría, predomina la metodología, y entonces como si le damos aura de cientificismo es verdadero, pues no nos estamos dando cuenta, como dice Reynolds en el 2015, que este tipo de mirada oscurece los tipos de violencia social que están involucrados dentro de estos problemas. O sea, no es que me deprimo porque me deprimo. Ay, vi que es por mis neurotransmisores. No, güey, te deprimiste porque te divorciaste, porque te quitaron del trabajo, porque no tienes chamba. Ok, entonces me parece que es más complejo que nada más un desbalance bioquímico. Bueno, pero están las depresiones endógenas. También eso está en veremos, ¿eh? Y a veces ni siquiera sabemos diferenciar cuál es endógena y cuál es exógena, ¿no? Porque entonces a veces confundimos síntomas con padecimiento, que también ese es un tema muy interesante. Y Bianchi lo dice de manera muy clara. No tenemos definición de salud mental clara, porque si la tuviéramos, gracias a que es un concepto vacío, y esa es una reflexión fundamental, llévensela. Gracias a que la salud mental es un concepto vacío, prevalece por todos lados. Cada quien la hace con ella lo que quiera. Y como dice Nina en el 2014,
hace una investigación con personal de salud mental y se dan cuenta que nadie tiene una definición, que siempre la están negociando con el paciente y que con cada paciente negocian una definición diferente. Por lo tanto, no hay nada de objetividad en el psicólogo que trabaja esta definición de salud mental. O como dice Moll, cuando también investigó un staff de salud mental, no tienen la definición clara, salvo una visión más de tipo discriminatoria. Aquel que sea el diferente, aquel que sea lo estrambótico, es el enfermo. Todo aquel que se porte bonito es aquel que entonces lo voy a definir como salud mental. O Powell y Proctor y Glass, que en el 2014 dicen, la atención de la salud mental, bueno, pues ni siquiera se encuentra basada en evidencias. Pues hagamos una reflexión seria en ese sentido, señores psicólogos. Mucho de lo que decimos que es salud mental, en el fondo no sabemos qué es la salud mental. O como dice, por ejemplo, ¿quién lo decía? Me parece que Sabater, sabemos lo que es la salud mental, no por la salud mental, sino porque sabemos lo que no nos gusta de la salud mental, lo que es lo estrambótico, lo no productivo, lo bochornoso, eso lo vamos a definir como enfermedad mental y por lo tanto entonces vamos a definir lo opuesto como la salud mental. Y eso no es muy serio que digamos. Deberíamos de meternos a estos debates de manera muy seria. Tema 3, y perdón la velocidad. La enfermedad mental entonces visto como un concepto y práctica que cubre de estigma e ideología. Estamos cambiando de paradigma. Parece que entonces no deberíamos de mantenernos en este sentido. ¿Se acuerdan de este experimento de Rosenhan? Para los que no lo conocen, investíganlo. Abre un debate que los psiquiatras mantuvieron callado y que ya no lo quisieron tomar, mandaron a gente saludable a un psiquiatra para que simularan que tenían un padecimiento, los recibieron y los trataron como enfermos. Y después cuando salen, porque después no podían salir, cuando salen, dice este Rosenhan, fíjense que les mandé yo gente para determinar qué tan buenos eran sus sistemas de diagnóstico y si ustedes podían diferenciar un enfermo de un enfermo. Y fíjense que no pudieron diferenciarlos, los aceptaron sin ningún problema. Y entonces los psiquiatras dijeron, bueno, a ver, haznos lo mismo. Y respondieron después los psiquiatras unos meses, nos mandaste otros 8 pacientes que rechazamos otra vez. Y ahora sí pudimos identificar. Y Rosenhan terminó diciendo, no, ¿qué creen? Ya no les mandé a nadie. Ustedes mismos cayeron entonces en la trampa, no supieron diferenciar de una persona saludable de una no saludable. Básicamente lo que hizo Rosenhan fue inaugurar la troleada. Se troleó a un grupo de psiquiatras 40 años del inicio del troll, ¿no? Entonces está interesante. Y es interesante cómo de repente entonces de manera reflexiva trasplantamos el modelo médico a problemas que no tienen que ver con lo médico. Perdonen ustedes la velocidad, pero es que, bueno, les digo que esto podría ser un curso de 20 horas. Y entonces, cómo de repente la salud mental no cumple con los criterios de lo que se debe considerar una enfermedad, ni hay etiología definida en muchos casos, como dice Cockerheim, los cambios físicos y fisiológicos no necesariamente son observables, son bastante dubitativos. No hay una diferencia cualitativa de la función normal y el proceso interno procede independientemente de procesos externos. Mucho de lo que consideramos enfermedad mental no cubre con esos principios. Y bueno, ya, en este sentido voy a repetir lo que dice Sabater. Hay más moralidad en estas clasificaciones porque sanciona lo improductivo, lo estrafalario y lo diferente que en comprender el sufrimiento. Y entonces, por ejemplo, Alsop, esta es una investigación que les recomiendo, véanla, búsquenla, Alsop y otros, et al, dicen que los diagnósticos psiquiátricos no tienen valor para identificar trastornos discretos. Mucho de lo que nosotros definimos como diagnóstico no tiene fundamentación y esto no lo dice nada más Alsop, lo dicen muchos autores. ¿Por qué entonces lo estamos enseñando todavía en las aulas? O como dice Perris, que identifica 53 tipos de depresión, entre comillas, en la literatura, y a veces nosotros utilizamos la palabra depresión para meter en un cajón todo lo que aparezca como tristeza, melancolía, y entonces pues ya todo lo llamamos depresión. Eso tiene efectos en la población porque entonces ya la gente cree que está enferma de depresión. Es que no soy feliz, estoy deprimido. Y entonces ya va con el médico para que le recete. Esto también tiene, por supuesto, no lo digo yo, lo dice Eugenia Bianchi, tiene también una reflexión en función de cómo los discursos que nada tienen que ver con el campo de la salud mental están atravesando la salud mental.
los discursos mercadológicos, los discursos financieros, los discursos mediáticos que están atravesando a la salud mental y nos hacen pensar que, es que, ¿qué crees? No soy feliz, tengo depresión, ya. Y entonces se refuerza, la epidemia del siglo XXI va a ser la depresión y la nueva pandemia, la nueva ola. Asústense, como decía un amigo, asústame Pantera o asústame Panteón. Y entonces, esta crisis del método de la psicopatología puede entenderse desde tres perspectivas. Se sobrediagnostica, la noción de trastorno es bastante débil para fundamentar epistemológicamente y muchas veces no tenemos definiciones para saber qué es qué. Y ahí están los elementos, para quien quiera revisarlo, ahí están los elementos de por qué entonces el DSM-X, póngale el número que quiera, no debería de ser tomado en consideración. No hay biomarcadores ni teología, no se habla de tratamientos, no tiene teoría. Hay mucha comorbilidad de los diagnósticos. El concepto de trastorno es en realidad un concepto de normalidad. La definición de corte es bastante rara, carece de tratamientos, patologiza la vida cotidiana y en el fondo es un modelo cultural de los Estados Unidos. Conste, no lo digo yo. Y por eso Amparo Belloc, una autoridad en el tema, no Ricardo Trujillo, Amparo Belloc, dice, este énfasis biologicista de la psicopatología se fundan en supuestos, no en datos. Lean su manual sobre psicopatología de Amparo Belloc, que es una autoridad en el tema, y ella misma lo dice. Este énfasis se fundamenta mucho en supuestos, no en datos. Y por lo tanto, esto lo dice Rosselló. Muchos de estos diagnósticos es mirar desde el adulto, hombre heteronormativo, blanco y clase media. Lo que quiere decir entonces que no se toma la alteridad. Se sanciona todo aquello que sea lo diferente. Está, por ejemplo, todavía la disforia de cuerpo, y esto es heteronormativo. Está la mirada de privilegio, desde el privilegio, la mirada adultocéntrica. Por ejemplo, como ese texto de psicoanálisis de la adolescencia de Bloss, que a mí me fascinaba cuando estaba en la licenciatura, pero después me doy cuenta que en realidad es una mirada de Peter Bloss adultocéntrica sobre el adolescente. Todo ese tipo de cosas, ¿cómo entonces miramos desde una mirada de privilegio? Hace que nos pensemos y reflexionemos un poquito si lo que realmente sabemos es lo que existe. Y como dice Sheung, muchos de estos trastornos no tienen confirmación intercultural, entonces no son eventos universales, no la depresión es universal en absoluto. O como dice Belloc o Rome, también muchas de estas psicopatologías favorecen la estigmatización. Imagínense un chico que le das diagnóstico y me voy a apurar, pero yo sé que estoy viendo el tiempo y que a veces me queda ya poquito tiempo, pero bueno, ni modo. Imagínense un chico que de repente le das el diagnóstico de trastorno por déficit de atención. Ya lo fregaste. Y además no lo digo yo, lo dice Rome, lo dice Belloc, lo dicen muchos autores, cómo de repente este diagnóstico tiene un impacto a largo plazo, porque entonces se deja de vivir como persona y se vive como su patología. Entonces la recomendación hoy en día, ya quitemos las etiquetas, quitemos los diagnósticos porque están produciendo más daño que beneficio. E incluso, no me acuerdo en qué artículo lo había leído, a lo mejor el del Bianchi, donde muestra cómo incluso la familia utiliza luego la etiqueta de manera agresiva contra el niño. Y a lo largo plazo, entonces, el niño desarrolla, por supuesto, menor calificaciones, menor contexto social, porque finalmente se le deja de tratar como una persona y se le trata como un trastornado por déficit de atención e hiperactividad. O, por ejemplo, como dice Gaines, el síndrome estrés postraumático, el síndrome premenstrual o disfórico son ejemplos de categorías sexistas bajo manto científico. Y en este caso, entonces, como dice Allen Frances, estamos convirtiendo problemas cotidianos en patologías. Y también lo dice Belloc, hay mucha información de lo que es la psicopatología, pero ¿por qué no hay información de sus tratamientos e intervención? Y en este caso, Kapusta argumenta, desafortunadamente, entonces, esta clasificación da nula importancia a la experiencia del paciente. Y en este caso, habla particularmente de los pacientes esquizofrénicos, donde de repente cuando le diste la clasificación, dejaste de tratarlo como persona y ahora lo asumes como un esquizofrénico, con todo el peso social que eso impacta, no solamente desde el ego, también desde el profesional. Y ya tema 4, ¿hacia dónde va la salud mental? ¿Hacia dónde van estos modelos? Para ya no tardarme mucho, que híjole, perdonen ustedes, me gusta mucho esta frase. Por la importancia de José Omar Navarro Jiménez, una tesista de psicología de SUA de la Universidad Nacional Autónoma de México, que escribió, por la importancia que adquirió la psicología clínica,
se estableció en el modelo de Boulder de 1950 que los estudiantes primero deberían ser formados como psicólogos científicos y después como proveedores de servicios profesionales. Para George Alvin, argumentó que esto había sido un error para los psicólogos clínicos moldearse a imagen y semejanza de los físicos, cuando de hecho deberíamos de haber sido agentes de cambio social. Y esto es muy importante porque justamente para allá vamos, hacia allá nos estamos moviendo. La psicopatología, deberíamos de retirar al sujeto de la psicopatologización, como nos dice Bianchi o Nora Merlin, y entonces deberíamos de trabajar otro tipo de modelos en este caso. Ya nos está enseñando psicología clínica en Estados Unidos, ahora se enseña psicología de la salud. Ellos ya están cambiando de modelo, ¿por qué nosotros no? Se debe de vincular la equidad social con la salud mental, como dice Castillo, Bugra, y hay muchos otros autores. No me da chance de poner aquí todos los autores que hablan de esto. Laviana Cueto, hay que haber modelos en apertura de modelo comunitario que obliga a la reflexión política, profesional y ciudadana. Y aquí está un ejemplo del modelo de Laviana Cueto, donde hay un modelo de apoyo comunitario para la salud como prevención ante situaciones de crisis, donde implica la resiliencia, la empatía, la comunidad, a nivel institucional, colectivo, grupal e individual. Este modelo nos hubiera sido de mucha utilidad, por ejemplo, desde el COVID. Ahora, fíjense que esto no tiene nada de novedad. Ya Durkheim había dicho que esto es un tema que tendría que trabajarse. Basaglia propuso el famoso modelo de dispensario, que es un modelo mixto entre lo comunitario y el hospital, donde de repente entonces el doctor y el familiar se manejan de manera integrada para trabajar en esta situación sin necesidad de estigmatizar a nadie y permitiendo que el sujeto, en este caso lo trabajó con esquizofrénicos en Italia, que el sujeto esquizofrénico, la persona con esquizofrenia, pudiera entonces generar mecanismos de integración social. Y esto fue muy efectivo sin trabajar ningún tipo de medicamento. Y entonces, en este caso, Rome propone ese ejemplo, cambiar este enfoque estigmatizante de la esquizofrenia para dejar entonces, lo que hizo fue trabajar con estos pacientes esquizofrénicos para que empezaran a reconocer estas voces como pensamientos internos. Y tuvo éxitos. Ahí están las investigaciones, ahí están los resultados. Lo que pasa es que como esto sucedió en Italia y en Europa, aquí en México únicamente leemos a los norteamericanos. Hay un meme muy bonito donde dice, historia del mundo de acuerdo a los norteamericanos y es solamente el mapa de Estados Unidos, ¿no? Pues sí, es que esa es la mirada que nosotros tenemos, como si únicamente conociéramos Acapulco. Y entonces la investigación hoy en día se enfoca al proceso, cambiar el paradigma para no enfocarnos en los síntomas, sino enfocarnos en los procesos de trabajo y adecuar la intervención de la experiencia de sufrimiento subjetiva al paciente, como dice Punzi. O Jimba Nos, que también es un trabajo muy abriendo puertas hacia lo comunitario, propone la reforma de los sistemas de salud, no la supresión de síntomas, sino mejorar los afrontamientos. Y por afrontamiento, no afrontamiento a nivel individual, sino afrontamiento también a nivel social, grupal, familiar y colectivo. Y en este caso, también los paradigmas actuales de intervención en terapia cognitivo-conductual están en esos términos. En el modelo interconductual, por ejemplo, de Cantor o de Rives, ya hay que reconocer que la patología no es una patología, es una situación. No diagnostiquemos, más bien vamos a trabajar sobre la aceptación de las emociones. Y aquí está el enfoque transdiagnóstico, etcétera, etcétera. O sea, sí estamos haciendo ese cambio dentro de la literatura. Y por lo tanto, entonces, tendríamos que ir hacia la modificación del paradigma del enfermo por una negociación de significados hacia la vida y hacia la salud. La enfermería tiene trabajos muy interesantes. Reflexiones finales, y perdón que me esté alargando, a lo mejor ni siquiera da chance para preguntas y respuestas, pero bueno, aquí miremos al horizonte. Como Penélope, parece que la psicología debería hilar en el día y deshilar en la noche, como dice Ibáñez. Nuestras teorías no son universales, tienen que irse modificando y cambiando. ¿Por qué seguimos trabajando lo que se maneja en 1970? Porque la mayoría de los profesores que generan esta hegemonía se formaron. Ay, perdí, pero ahí está, ¿no? Ahí está. Se formaron en los 70. Y entonces, esta es una frase de una alumna, Susani Martín del Campo, por si me estás escuchando, te la robo. A la psicología le hace falta calle. Necesitamos replantear que nuestra psicología
no solamente salga a la calle, sino tenga impacto en las políticas públicas. Y esa es justamente una crítica a la psicología. Momento de reconocer la falta de rigor teórico de los científicos, de esquemas de estigmatización que hemos perpetuado y que discriminan. Y hay mucho que reflexionar en función de ello. La ciencia originalmente era contracultural y ponía a prueba el conocimiento. Hoy la acepta de manera críticamente. Solo por estar publicado y tener SNI, ya das por hecho de que es verdadero. Y entonces, mensaje final. Ahora sí ya voy a terminar. No le crean a sus profesores. También es frase de Susani. Ni tampoco me crean a mí. Se van a llevar sorpresas interesantes si investigan a fondo. Se van a dar cuenta que del TDA no hay marcador biológico, pero nosotros lo aceptamos como verdadero. Se van a dar cuenta que el suicidio no es patología, pero como lo publicaron por ahí Borges y Medina Mora, pues ya lo aceptamos de que es verdadero. Y no, hay muchos argumentos para cuestionar esto. Tendríamos que pensar que la adicción no es un mecanismo biológico, que hay trabajos. Elizardo Becoña escribe un artículo muy bonito, Apu también escribe un artículo muy bonito donde argumenta cómo efectivamente la adicción no es cerebral. Elizardo Becoña es una autoridad en el tema de las adicciones. No está hablando Ricardo Trujillo, estoy hablando desde la literatura de investigación que entonces nos muestra que estos debates están así y que nuestra carrera de psicología no es nada más una sola mirada y una sola visión clara que solamente voy a salir a aplicarla. Necesitamos profundizar y bueno, les podría hablar de temas de estos al respecto enormemente. Y entonces hay que problematizar a la sociedad e incorporar la alteridad y la equidad social en nuestras reflexiones. Propongo que la psicología se politice y que la psicología clínica particularmente problematice también esta forma de politización, porque de esa manera entonces le vamos a dar mucho sentido. Y ahora sí termino, frente a la psicología que históricamente ha sido individualista, conservadora y biologicista, no lo digo yo, lo dicen muchos autores. Fíjense esta frase de Sidney Burwell que dice, la mitad de lo que enseñamos se va a demostrar que es falso en los próximos 10 años. El problema es que ninguno de sus profesores sabe cuál es esa mitad. Si los médicos saben que su propio conocimiento está cambiando constantemente, ¿por qué nosotros los psicólogos no? Otra frase, la pregunta no es por qué me comprometo, sino cómo los demás pueden ser tan indiferentes. ¿Por qué hacemos una psicología que pugne por la individualización y no pugne por preguntarse por las grandes causas que esto provocan, por los sistemas estructurales? Esta me gusta mucho, prefieren una injusticia antes que soportar el desorden. Cuando se les cuestiona esto, prefieren mantener su status quo a reflexionarlo. Y esta también me gustó mucho. No era depresión, era capitalismo. Esta frase que está arribita que dice, no hay salud mental sin justicia social. Entonces, la psicología, yo propongo que sea una psicología que deje de dar soluciones descontextualizadas para volverse una psicología que problematice realmente la sociedad en la que nos encontramos. Y en este sentido, entonces, recordarles a ustedes que la psicología avanza en el disenso. Imagínense ustedes que hubiera dicho Copérnico a la iglesia, no, tú tu propio paradigma y yo mi propio paradigma y cada quien en su paradigma. Pues no avanzamos en el conocimiento. El conocimiento se dio justamente en el disenso. Entonces les recomiendo, favorezcamos y propongamos el disenso en las aulas de clase, que eso es justamente lo que no se permite. Y bueno, si generamos este disenso, vamos a hacer que la psicología clínica o psicología de la salud, como la quieran llamar, realmente vaya avanzando y evolucionando y encontrando nuevas respuestas que las necesitamos. Por lo tanto, por eso pienso que la psicología está muy atrasada en estos sentidos. Tiene 50 años de atraso. Como dice Malcolm, el de en medio, es un siglo muy bonito, ¿por qué no nos integramos? Bueno, pues gracias por esta escucha atenta y bienvenidos al desierto de lo real. Muchas gracias, maestro Ricardo. Vamos a dar voz a algunas preguntas. Vamos a tomar unos minutos para las preguntas del público. Alejandro Cruz le pregunta, ¿el objetivo de la terapia es la felicidad? No, no, porque ni siquiera sabemos qué es la felicidad. No tenemos ni idea de qué es eso. Y en este caso, en muchos casos, yo creo, dependerá también de la posición teórica. Hay terapias que proponen la adaptación. Hay terapias que proponen, en este caso, la ética de la estética. Pero la felicidad no, porque no sabemos qué es eso ni nadie la va a alcanzar. Te recomiendo que leas el libro de Japicracia para que veas cómo efectivamente esto de la felicidad es un discurso más Disneylandia que realmente un discurso teórico dentro de la psicología. Entonces, no,
No hay terapia cuyo objetivo, bueno, si lo hace no tiene fundamento porque primero tendríamos que fundamentar qué es esto de la felicidad. Hay muchas terapias a los que van de repente tus pacientes no para ser felices, sino al contrario, para problematizar, y gracias a que fueron capaces de problematizar, probablemente su vida no va a ser más fácil o más sencilla. Yo tengo el caso de una paciente que de repente vivía muy a gusto porque su esposo la maltrataba y todo esto, pero le pagaba toda su vida de comodidades. Pero en el momento que se da cuenta que eso no es realmente lo que quiere, rompe justamente con ese sistema de confort y ahora tiene una vida mucho más compleja porque ahora tiene que trabajar, mantenerse, mantener a su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso sí, ya pudo problematizar que no era la persona con la que quería estar y que quería estar en una relación con una persona que realmente la respetara. Su vida no fue más feliz, no la hice más feliz, ni ella se hizo más feliz, sino lo que sucedió es que al problematizar tuvo posibilidad de elegir una vida diferente. Y eso sí debe ser un objetivo de la terapia. Gracias. Otra pregunta igual de Alejandro Cruz es la diferencia entre tristeza o estar deprimido. No la sabemos tampoco. Tiene más que ver con este discurso social que a veces de repente metemos en depresión. Ya no le llamamos tristeza y yo mismo me he encontrado en ese problema. Cuando hablas de depresión estás hablando de una categoría más como profesional, ¿no? Que no es lo mismo decir brazo a cuando hablas con un médico y dice extremidad superior derecha, ¿no? Es como que ya un lenguaje, eso se llama, se trabaja en la antropología del lenguaje, cómo a veces el lenguaje tiene pesos sobre la forma como conceptualizamos. Entonces ya naturalizamos la palabra expresión, depresión, y entonces lo vivimos todo y cuando hablamos de depresión lo hablamos como si fuera un criterio ya médico. Entonces cada quien, es que tengo depresión. Ah, bueno, atiéndete, ¿no? Deberías de tomar, aunque sea así como quien tiene fiebre, debería tomar paracetamol. Y no, la verdad es que la tristeza tampoco se puede aterrizar en una sola palabra. La palabra no es el sentimiento. Eso es algo muy interesante que no me va a dar tiempo de argumentar. Cómo de repente es esa ficción que tenemos que la palabra puede describir la verdad. Ya desde Nietzsche, desde el giro lingüístico, desde donde ustedes quieran, nos vamos a dar cuenta que la palabra es solamente una pálida sombra de la realidad. Y en este caso, cuando uso la palabra tristeza, aunque estoy pensando que estoy entendiendo tristeza, cada quien está entendiendo cosas diferentes. Y entonces no es lo mismo hablar de tristeza en el siglo XVIII que hablarlo hoy. No es lo mismo, por ejemplo, existía una emoción antes que ahorita ya no la conocemos, que se llama la asidia, que era una mezcla entre la apatía y la tristeza religiosa particularmente. No la conocemos, entonces no hemos construido subjetivamente eso. Entonces, por lo tanto, la palabra, así como cuando un médico habla de un corazón, todos sabemos que está hablando objetivamente de un corazón, no es lo mismo en psicología, porque no estamos hablando de objetos físicos, estamos hablando de construcciones sociales que vamos cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, no, depresión y tristeza no son lo mismo. Gracias. Arturo Lona. Buenas tardes. ¿Es válido, correcto, bueno, el término, concepto de síndrome de alienación parental? No, no es válido, no es correcto y bueno, sí se tiene que denunciar efectivamente como tal, como un problema que sucede justamente entre las parejas y cómo las parejas utilizan como un mecanismo de poder contra el otro, efectivamente, pero es que ahí está el problema. ¿Cómo llamamos y a qué definimos entonces síndrome? ¿Qué peso tiene cuando de repente utilizamos la palabra síndrome y empezamos a clasificar como síndrome? Síndrome de los que no pueden dormir, síndrome de... entonces empezamos a hablar y decir como si estuviéramos encontrando nuevas patologías, pero esas nuevas patologías solamente sirven para que el psicólogo se pare frente a la televisión y diga, acabo de descubrir el síndrome X, y fíjense que soy muy inteligente por haberlo descubierto. Pero profundicemos, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay realmente de esta categoría? Si realmente deberíamos usar esas categorías. Yo creo que deberíamos de quitarnos esa palabra de síndrome y llamar las cosas por lo que son. En este caso, sí es cierto que a veces el lenguaje sirve para entendernos unos a otros, pero me parece que la categoría de síndrome es bastante débil, bastante problemática y particularmente categorizadora o estigmatizadora. Y eso no quiere decir que no exista como tal el fenómeno, que efectivamente es cierto, de cómo en este caso los padres utilizan a los hijos para generar una dimensión de poder frente al otro. Gracias.
La pregunta de Michelle Ramírez ya quedó también, que era su opinión sobre el DSM. Norma Fierro pregunta, ¿cuándo va a dar cursos? ¿O cuándo va a dar otro curso, otra ponencia? Pues estoy dando un curso ahorita de tesis, de seminario de tesis, luego voy a dar uno de cualitativa. No sé, en una de esas pues, doy un curso sobre de esto. Lo que pasa es que es interesante cómo efectivamente a lo mejor de repente en los distintos debates entre los profesionistas se sorprenden, pero porque en realidad no buscamos y no investigamos a fondo. A mí lo que me sorprende es que les sorprenda muchos de estos datos que tenemos, porque entonces nos quedamos con esta psicología de oído. Me platicaron, me dijo el profesor, como dice Wareham, solamente lo que nos dijo el instructor lo asumimos como verdadero y eso es adoctrinamiento. Entonces, pues yo ahí en mi perfil, Ricardo Trujillo Correa, en Facebook, si los que gusten, ahí siempre publico lo que hago y mis opiniones y todo, y que son contrahegemónicas, porque justamente ahorita tenemos esta hegemonía muy fuerte en posgrado, y no quiero decir también en qué autoridad superior de la facultad, esta hegemonía muy fuerte en estos términos psiquiátricos de la salud, bueno, pues porque dirigió el Instituto Mexicano de Psiquiatría, pero eso no quiere decir que tampoco debamos de tomar en cuenta estas voces que prefiguran justamente esos elementos que no queremos tomar en consideración, que asumimos la autoridad de manera sin cuestionar y sin criticar, pero eso sí, nos decimos libres e independientes. Y bueno, hacen varias solicitudes, varios de nuestros escuchas, sobre las referencias, si pueden tener acceso a las referencias que ha mencionado, si se las puede Sí, proporcionar. bueno, es que pues yo lo que les puedo pasar es, por ejemplo, compartir una de las carpetas donde tengo muchas de estas cosas, pero particularmente hay una carpeta de Dropbox donde tengo un compilado de notas donde está todo esto. Yo me comprometo a hacérselos llegar en un Dropbox a la coordinación de clínica, y ya que la coordinación de clínica lo pegue ya sea en la página de Facebook de clínica, o además en la página de Facebook de la Facultad de Psicología, donde ahí viene mi ponencia, para que aquellas personas que quieran la información, y sí, con gusto. Ahora, también no sean flojos, hombre, también búsquenla por su cuenta y su lado, de los temas que a ustedes les interesen, métanse a ver, por ejemplo, a profundidad todo lo que se escribe, por ejemplo, alrededor del suicidio, y busquen, por ejemplo, a una autora que es esta Jennifer White, y les va a cambiar la vida de la perspectiva de lo que es el suicidio. Métanse, por ejemplo, al tema de depresión y van a encontrar a García Sanz, que es un autor también muy interesante, donde les da una visión mucho más amplia de que el suicidio, o San Román, que también dan una visión más en perspectiva de lo que es cada uno de estos temas y corrobora entonces efectivamente cómo más bien lo que tenemos, por eso lo hice con toda la intención, estas primeras 20 afirmaciones que son creídas por nosotros son en realidad falsas o que deberían estar a debate o son muy cuestionadas y tendríamos en este caso que profundizar. O métanse a ver, a buscar a Elizardo Becoña, que habla sobre la adicción y lo cerebral, cómo dice que en realidad los neurocientíficos son bien tramposos, porque dicen que efectivamente ya determinaron el mecanismo del amor en lo cerebral, el mecanismo del alcohol en lo cerebral, y en el fondo siguen sin saberlo. Tienen sus hipótesis, avientan sus hipótesis, pero todavía no hay consenso en muchos de estos casos. Entonces, mal favor le estamos haciendo a la psicología, teniendo una psicología sobre la superficie. Entonces, por supuesto, yo me comprometo a compartirles este link de Dropbox, pero también la invitación es a que ustedes mismos hagan este recorrido y no me crean nada. Ustedes profundicen. Muchas gracias. Pues hemos llegado al final. Agradecemos su ponencia. Gracias al público de Una Mirada por acompañarnos. Gracias a UDEMAT por el apoyo para realizar esta transmisión. Y los invitamos a que nos sigan en la página de Facebook Coordinación de Psicología Clínica UNAM y a que se suscriban al canal de UNAM Psicología UDEMAT. También que sigan al maestro Ricardo Trujillo en su página de Facebook. Los esperamos el próximo martes, 1 de marzo a las 12 horas con el tema La psicología infantil en las redes sociales. Les deseamos un excelente día. Hasta pronto.